El tema del Metal Deck, ¿cierto? Para empezar ya entrar en materia, es un sistema que hace parte, pues, es un elemento que hace parte de un sistema constructivo llamado lámina colaborante. Pero antes de entrar en detalle de, de ese sistema como tal, voy a hablar un poquito, hacer una introducción sobre qué compone o cuál es el componente principal de esa lámina metálica que ustedes ven. Y es que esa lámina metálica está hecha de acero. Todos sabemos cómo se compone el acero. ¿Alguno tiene claridad, alguna noción, alguna idea? Así es. El acero es una mezcla de materiales, de elementos químicos, en las que predomina el hierro, el mineral de hierro, y se combina con carbono, se combina con manganeso, silicio, magnesio, y así es, y el resto en pequeñas proporciones, pero lo que permite, digamos que alcanzar estas diferentes mezclas es que tengamos diferentes aceros, diferentes resistencias. Entonces, por eso es que existen diversos tipos de acero. Por ejemplo, el de las barras corrugadas es un acero muy particular, el de los aceros planos es un acero diferente, tiene sus propiedades físicas y mecánicas particulares, el acero de las vigas IP, HA, las WF es otro acero particular, el acero de las tuberías también tiene sus componentes característicos, y el acero de este tipo de elementos que son de lámina delgada también hacen parte de otros tipos de acero. Entonces, ¿vale? Por favor. Entonces, esa conformación del material es un proceso industrial, ¿cierto? Que generalmente, mm, digamos que la gran mayoría del acero que se consume aquí en el país no se produce aquí. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia tenemos solo 3 o 4 yacimientos de mineral de hierro, y que esos yacimientos no alcanzan o no producen ni el 1% de la demanda de acero que hay en Colombia. Entonces, todo el acero nosotros lo importamos de Japón, lo importamos de China, lo importamos de Ucrania, Turquía, México, Brasil, antes se importaba incluso desde Venezuela, porque no tenemos esas condiciones geográficas y esos insumos para poder fabricar acero. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí en Colombia, generalmente las empresas que estamos acá en el sector, es importar el acero ya conformado, el material conformado, y aquí empezar a procesarlo. ¿Listo? Entonces, dentro de ese proceso, bueno, aquí sí les voy a contar un poquito más sobre lo que hacemos en ASESCO. Nuestra materia prima son esos rollos de 20 toneladas laminados en caliente. Para que pase la diapositiva, es la primera imagen a la izquierda. Esos rollos, no sé si los han visto en las carreteras, en los camiones, en las mulas, paseando por ahí por las vías principales. Y ese es nuestro insumo de fabricación de elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Recibimos ese material, el 95% de nuestra materia prima viene de Japón. Este material se envía o se transporta mediante barcos, dura 3 o 4 meses ese transporte, y cuando llega aquí a nuestra planta, que está ubicada en el Parque Industrial Malambo Pinza, lo primero que hacemos es una línea de capado. Metemos esa lámina o ese fleje en la línea de capado para poder limpiar la oxidación superficial que tiene ese material al momento, pues, que ha sufrido, perdón, durante todo el proceso de transporte. Luego de la línea de capado, pasamos al laminador en frío, que son 2 rodillos industriales, son gigantes los rodillos, que lo que hacen es modificar el espesor de la lámina. Generalmente en esos flejes la lámina viene de 2 o 3, de 3 milímetros de espesor, y nosotros mecánicamente modificamos el grueso de la lámina. Si nosotros queremos o necesitamos al final del proceso fabricar una lámina de 0.35 milímetros de espesor, tiene que pasar por el laminador en frío. Si necesitamos una lámina de 1.2 milímetros, y así jugamos mecánicamente con el espesor del material. Y luego pasamos a la línea de galvanización, que es donde personalmente yo digo que está la magia de los elementos metálicos. ¿Por qué? Porque el galvanizado para nosotros debe considerarse como un elemento fundamental al momento de trabajar con estructuras o elementos de acero.
¿Alguno sabe por qué? ¿O por qué se imagina que el galvanizado es muy importante? Así es. El galvanizado es un recubrimiento metálico basado en zinc. ¿Qué hace ese recubrimiento? Pegarse al acero para recubrirlo y evitar que la corrosión ataque al material. Aquí, aunque estamos hablando de Metal Deck, aunque ese es el fin último de esta charla, yo les voy a dar un par de, bueno, par o tres tips sobre elementos metálicos que ustedes deben grabarse prácticamente que de memoria y aplicarlo siempre cuando estén ejerciendo la profesión de la ingeniería. El primero es conocer el material. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una condición atmosférica aquí en Barranquilla muy particular, en donde estamos cerca del río, ¿cierto? Lo tenemos aquí a 10 cuadras, tenemos el malecón. Estamos cerca del mar y el mar tiene unos cloruros, unos particulados que pueden afectar o hacen presencia en el ambiente. Tenemos una zona industrial que también está aquí a 10 cuadras, la zona de Vía 40. Las brisas, ¿cierto? Las brisas que hay aquí en Barranquilla, que bueno, ahora estos días han estado más agresivas que nunca. Y lo otro, el particulado que hay en la ciudad. Aquí a Barranquilla, ¿por qué le dicen la arenosa? Porque esto era un asentamiento, pues, particularmente donde predomina la arena, y por la brisa levanta y transporta ese material. Entonces, ese conjunto de situaciones crea un cóctel atmosférico que para los elementos metálicos puede ser muy perjudicial. ¿Por qué? Porque los aceros o cualquier tipo de metal, al entrar en contacto con el oxígeno, ¿qué le pasa? Se oxida. Se oxida el acero, se oxida el oro, se oxida la plata, se oxida el aluminio, se oxida el cobre, se oxida el bronce, se oxidan todos, porque es una reacción natural de los materiales. Ahora, la culpa no es del material. La culpa es de quién? De nosotros que no entendemos el material y de nosotros que no sabemos utilizarlo bien. Cuando hablo de este tema del galvanizado o de la protección de los elementos metálicos, nosotros recomendamos siempre dos tipos de protección de los elementos. Un componente pasivo, o sea, una protección pasiva y una protección activa. La protección pasiva, ¿cuál es? El galvanizado. Darle un recubrimiento al acero base para que cuando se enfrente a esos embates, a esos efectos del medio ambiente, él tenga una capacidad de resistencia, ¿cierto?, a la corrosión y pues pueda alargar su vida útil a lo largo del tiempo. Pero también tenemos otra actividad u otro componente, que es el componente activo, como nosotros lo llamamos, que ese componente depende más de nosotros. ¿Y cuál creen ustedes que es ese componente que depende de nosotros? ¿El qué? El mantenimiento, exacto. Entonces, el mantenimiento. ¿Y qué pasa? Eso es una cultura que nosotros aquí en Colombia no tenemos. No sé si ustedes, no sé si ustedes tienen claro cuántos puentes habían en el corredor universitario. ¿Cuántos puentes peatonales habían? Perdón, ¿cuántos puentes peatonales de acero habían en el corredor universitario antes? No sé, antes, no ahora. Ahora nos tumbaron todos. Pero había uno en el Sagrado Corazón, que lo están montando de nuevo, uno en la Norte, uno en la Libre y el del Atlántico. Y si le quieres sumar de la Autónoma, serían 5. De esos puentes que lo hicieron hace, yo no sé, como hace 15 años, el único que quedó en pie fue el de la Norte, porque la Norte ahí como que medio le hacía mantenimiento, pero el resto de puentes tuvieron que demolerlo. ¿Por qué? Porque es que lo hicieron con las mejores especificaciones. No estoy haciendo propaganda, pero es la verdad. Lo hicieron con material de ASESCO porque eso lo construyeron pues con nuestro material. Tubo galvanizado, pintado, los mejores perfiles, especificación muy bien de tubería, metal deck excelente, pero lo construyeron y lo dejaron ahí. Entonces, no entendieron que el material tiene un proceso, cierto, ante el medio ambiente de corrosión, que estamos afectados o que nos vemos envueltos en una zona bastante crítica y simplemente construyeron, dejaron, se cayeron los puentes. Tuvieron que demolerlos porque era un peligro para la salud. ¿Vas a comentar?
La respuesta está más adelante, pero como para adelantarte una vez al año. O sea, no es que yo tenga que estar todo el día pendiente de un elemento metálico, pero que sea recurrente, de que por lo menos cada 6 meses yo hago una inspección al, ¿cómo es que es? Al estado del elemento. Si veo un punto de oxidación, pues hago la corrección. Si no, pues puedo aplicar una técnica de lavado como hidrolavadora, pues para poder eliminar todos los residuos que queden durante el periodo de inspección. Entonces, listo, ya saben, tenemos que proteger el material y tenemos que darle mantenimiento. Y por último, ya luego de galvanizar la lámina, pasamos a las líneas de corte. Ese rollo grande que nosotros vemos ahorita, lo cortamos de diferentes maneras, tanto longitudinal como transversal, para posteriormente llevarlas a las líneas de formación. La línea de formación lo que hace es una transformación mecánica para dar la geometría al producto final. Ese es el proceso que vamos a ver ahora. Siguiente, con el metal deck, ya sé. Siguiente, listo. Bueno, entonces, primero, a la derecha hay un videito, no lo reproduzcas, quítale el sonido primero, sí, porque como eso es planta, se suena durísimo. Listo, perfecto. Entonces, ahí vemos ya el rollo galvanizado, que es la materia, el insumo del proceso. La zona de entrada es donde hay un desenrollador, que es donde él saca el material, ¿cierto? Va sacando del rollo, va sacando la lámina y entra a la zona de proceso, que es donde se ubican los dados de formación. Esos dados de formación simplemente son unos troqueles que van dándole la geometría a la lámina, cada uno va haciendo una partecita, ya sea un rigidizador, un resalte y así, hasta que llega al final del proceso de la línea donde se corta, se dispone, se empaqueta y se envía para despacho al cliente. ¿El qué? Bueno, a nivel nuestro nosotros lo hacemos con una prensa, porque nosotros tenemos la maquinaria. En obra ya les explico cómo es el deber ser. Entonces, sigamos. No, frío. Estos son materiales, cuando ves que son láminas tan delgadas, son materiales que el acero es conformado en caliente, pero la formación del material siempre se hace en frío. O sea, son siempre manipulaciones o cambios geométricos de forma mecánica que se le da a la lámina. Aquí no se calienta el material para darle geometría, o tampoco se calienta el material para cambiar las condiciones y sus propiedades. Entonces, esto en frío. Bien, vamos a entrar un poquito en tema de normativa, y es que todos ustedes saben que a nosotros nos cobija ¿qué norma nos cobija a nosotros? NSR 10, exacto. Entonces la NSR 10, en el título F, que es el título de estructuras metálicas, capítulo 4.7.2, empieza a hablar sobre los elementos de lámina delgada que se utilizan eh, para el sistema de lámina colaborante. Ahí nos indican cuáles son esos requisitos mínimos que debe tener la lámina para que esa lámina sea aceptada y avalada como un sistema estructural que puede soportar las cargas de una edificación. Entonces, lo primero que habla la norma es sobre el grado estructural. Algunos saben aquí qué es el grado estructural. El grado estructural es la clasificación de la resistencia del acero. ¿Cómo se clasifica? Según su resistencia a la afluencia. Si yo tengo un acero o una lámina de metal deck o cualquier elemento metálico que, por ejemplo, es grado 40, eso quiere decir que el acero base de ese material tiene una resistencia a la afluencia de 40.000 PSI, que significa 40.000 libras por pulgada cuadrada de presión. Es decir, si yo le aplico mayor valor o mayor magnitud a ese material, yo lo voy a deformar y el material se va a deformar hasta que se rompa. ¿Listo? Entonces, eso es una medida para conocer la resistencia del material. Entonces, en el Metal Deck nosotros tenemos dos tipos de grado estructural, grado 40, grado 50, que pues digamos que permiten tener un buen comportamiento ante las cargas gravitacionales que pueda sufrir este tipo de sistema. Y también hay
tres incisos que debemos tener claros en la NCR 10. Primero, que para este tipo de elementos la norma pide un acero mínimo de influencia de 230 megapascales, pues grado 40, grado 50 cumplimos con eso, con 275 megapascales. Por otra parte, el galvanizado, estos elementos como van, pues deben quedar protegidos, ¿cierto?, ante el medio ambiente y deben tener una gran vida útil. Se exige un galvanizado mínimo de 180 gramos de zinc por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una lámina de 1 metro por 1 metro, imaginemos que esta es una lámina de 1 metro por 1 metro, yo la rasgo y le quito todo el recubrimiento de zinc, todo el galvanizado, ese elemento o ese recubrimiento, el zinc, me debe pesar 180 gramos. Eso es una medida que debemos tener en cuenta para conocer o para saber qué tan buena es la protección del acero o la protección que tiene el acero mediante el zinc que está aplicado en la lámina. Y por último, este tipo de elementos o la norma nos pide que este tipo de elementos tenga un espesor mínimo de 0.75 milímetros en calibre 22. Eso es, digamos que algo que muchos no conocen, pero que se lo vuelan. Ya miraremos en qué parte se vuelan ese inciso. Bien, hablamos un poquito de la lámina, pero ahora vamos a hablar del sistema. El sistema está compuesto básicamente por tres elementos: la lámina metálica, que es la línea o la que están viendo ahí, pues la lámina de zinc, y lo que ven en el esquemita de abajo con el color azul, el concreto, ¿cierto? Estamos acostumbrados a utilizar concreto como elemento principal de resistencia de las estructuras, y por último, una malla electrosoldada. Esa malla electrosoldada, para este sistema en particular, no aporta gran capacidad de resistencia, sino que cumple otra función. ¿Cuál función creen que cumple? Para prevenir el agregamiento. Exacto. ¿Por qué? Porque en este sistema el concreto y la lámina dan la resistencia, pero el concreto, cuando se está fundiendo, ¿cierto?, él se expande, se contrae y hace que se generen fisuras. Si no tenemos un elemento que funcione como, digamos, como ese que absorbe los esfuerzos de tensión, pues se nos va a agregar el concreto. Y tradicionalmente hemos trabajado la malla electrosoldada, es lo más conocido que tenemos, ¿cierto? Pero podemos utilizar otros elementos constructivos, como por ejemplo mallas sintéticas, microfibras sintéticas, que no sé si las conocen, las han visto, que son como unas pelucitas, ¿no? Son en fibra de vidrio, tienen otro material, pero lo que hacen es que funcionan a la tracción para que el concreto no se fisure. Entonces, esa es otra alternativa que tenemos en el sistema. ¿Cómo? No, porque el geotextil, digamos que lo que te va a hacer es separar la placa de concreto, porque el geotextil te cubre un área, ¿cierto? En cambio, la fibra, pues como son partículas o son, digamos que hilos, lo que hacen es mezclarse alrededor del concreto y pues, digamos que aportar y absorber esos esfuerzos. Bien, además de eso tenemos unos requerimientos mínimos del sistema, que son el concreto de resistencia de 3000 psi, es decir, debe ser un concreto estructural, un espesor de placa mínimo de 100 milímetros, es decir, 10 centímetros, un recubrimiento de la parte superior de la malla de 20 a 25 milímetros, unos distanciadores o separadores para la malla electrosoldada cuando se utilice malla, elementos de fijación lateral, fijación a la estructura principal y conectores de cortante cuando usemos estructuras metálicas. Aquí está la respuesta a una pregunta que voy a hacer ahora y que también tiene breve. Así que anote. Entrando a más detalle de la lámina, aquí tengo una muestra a escala real. La lámina tiene cuatro o cinco partes principales. La cresta es la parte superior de la lámina, es la que le da la resistencia al metal deck.
El valle es la parte inferior, la que permite el apoyo sobre las estructuras. Tiene unos resaltes laterales, no sé si los ven, ahorita les doy para que pasen la lámina, que lo que funcionan, o lo que sí, su función principal es para la adherencia del concreto. Cuando el concreto se funde sobre la lámina, se crea un área de fricción que permite un mejor comportamiento. Tiene unos rigidizadores, que son unos dobleces que le dan mayor resistencia a la lámina. Y por último tiene los resaltes, los traslapos laterales, que permiten traslapar, valga la redundancia, o que permiten unir una lámina al lado de la otra. Viendo la geometría, hay cuatro formas de reconocer cuando una lámina de metal deck está bien instalada. La primera son los rigidizadores. La lámina de metal deck tiene dos rigidizadores arriba, en la parte superior de la cresta, un rigidizador en la parte inferior. La segunda es los resaltes, ¿cierto? Si los resaltes son para la adherencia del concreto, ¿hacia dónde deben mirar los resaltes? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, si yo voy a echarle concreto a la lámina, ¿cierto? Los resaltes deben estar hacia la cara del concreto, que es hacia arriba. ¿Ya? Hacia abajo yo voy a tener el apoyo a la estructura, pero el concreto que va a recibir la lámina va a estar en la parte superior. Entonces ahí es donde se va a encontrar, deben encontrarse los resaltes en alto relieve. Otro elemento para tener en cuenta es el traslapo, ¿cierto? El traslapo es como una pestaña que tiene en la lámina en su extremo, y ese traslapo debe ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque si está la lámina al revés, aquí vamos a tener un canal, una concentración de partículas de material que no vamos a tener completamente sellado, y por aquí puede presentarse fuga de material. Y por último, podemos reconocer que una lámina de metal deck está bien instalada si cuando estamos desde la parte inferior miramos hacia la lámina y vemos el sello. En esta lámina negra, que ahorita les explico cómo funciona, no se ve, pero yo tengo unas muestras aquí que la lámina viene marcada. No sé si ustedes la ven, de pronto allá atrás no se ve tan marcada, esto también es para pasar. Pero si yo miro desde abajo, miro hacia arriba, veo el sello de la marca C. Ya esa es otra forma de identificar que la lámina esté bien instalada. Bien, aquí les voy a pasar esto con carácter devolutivo claramente. No son muestras gratis, son muestras de trabajo. Entonces tenemos diferentes geometrías de esta lámina. Un metal deck llamado 2 pulgadas, porque tiene de altura 2 pulgadas, valga la redundancia, que son 50 milímetros, ¿cierto? Y tiene un ancho útil, que es el ancho que cubre cuando colocas una lámina encima de otra o al lado de la otra, de 94 centímetros, 940 milímetros. Tiene diferentes espesores, ¿cierto? Entonces ya estamos viendo todas esas características o parámetros que tienen las láminas o el acero estructural, que por ejemplo tiene una resistencia, tiene un espesor que debemos siempre tener en cuenta al momento de hacer un diseño o al momento de comprar el material o al momento de construir. Entonces encontramos que los espesores están 0.75, 0.90, 1.20 y 1.50 milímetros, que corresponden al calibre 22, calibre 20, calibre 16, 18 y calibre 16. ¿Ustedes alguna vez han escuchado la palabra calibre? Bueno, me parece fantástico que no lo hayan escuchado, porque el calibre en los elementos metálicos, digamos que es una forma errónea de llamar los espesores. ¿Por qué? La NSR10, que es esa norma que nos rige a nosotros, indica en la sección F que los calibres son unos rangos de espesores. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en el calibre 22 puedo tener una lámina o diferentes espesores de 0.70 a de 0.75 milímetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a encontrar yo? De que si yo tengo dos láminas que sean, por ejemplo, calibre 22, pero una es 0.70 milímetros de espesor y la otra 0.75 milímetros de espesor, voy a tener una lámina que me pesa menos, ¿cierto? Como el acero se vende en kilos, cuesta menos, ¿cierto? Pero como tiene menor espesor, resiste menos.
Ya, entonces, hay, por hablar de calibres, por no llamar las cosas como son, sus espesores en milímetros, podemos estar cometiendo equivocaciones que vayan en contra de la seguridad del proyecto. Entonces tenemos esos diferentes espesores y también indicamos, vamos a pasar de este lado, también indicamos el consumo teórico de las losas. Esta es la pregunta que siempre hago y que en la diapositiva, 2 diapositivas anteriores estaba la respuesta. La pregunta es, nosotros recomendamos un espesor mínimo de losa de concreto de 10 centímetros. ¿Por qué? Es por eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar el recubrimiento de la malla electrosoldada. Si yo tengo 10 centímetros de altura total de losa, la lámina de metal deck me quita 5 centímetros, ¿cierto? Me quedan 5 centímetros de loseta o losa de concreto y en esos 5 centímetros meto mi malla electrosoldada. Tengo 2.5 centímetros de recubrimiento en la parte inferior, 2.5 centímetros de recubrimiento en la parte superior y cumplo con los requerimientos de recubrimiento que me exige la norma en el título C de concreto. También nosotros manejamos, ya esto es, pues, es a nivel comercial, pero que también ustedes sepan para su título profesional, la su ejerción de la profesión, y es que todos los proveedores manejamos unas longitudes o unos elementos estándar. Es decir, que si tú vas a una ferretería, ya mismo ellos tienen disponibilidad de material, pero pues la fábrica, los fabricantes tenemos la posibilidad de hacer configuraciones especiales de cada producto. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a Home Center, me encuentro que las láminas de Metal Deck son de 6 metros de largo. Esas son las que ellos manejan. Pero si voy a un proyecto y en el proyecto yo necesito 4.59 metros la lámina, pues Home Center no la va a tener. Si yo se la compro a Home Center de 6.10, hago los cortes, voy a tener desperdicio. Ya. Pero yo puedo contactarme con el fabricante, expresarle mi necesidad y el fabricante puede, en este caso nosotros, podemos fabricar la longitud que ustedes requieran. ¿Listo? Eso es a nivel comercial y profesional porque todo lo que ustedes puedan hacer con estructura metálica en taller, háganlo en taller. O sea, si ustedes van a comprar una lámina, pues todo el procesamiento se haga desde la misma planta o desde un taller intermedio. ¿Por qué? Porque si tú te llevas el procesamiento de este tipo de elementos metálicos a obra, se aumentan los costos de mano de obra, de tiempo de construcción e incluso la calidad del producto. Porque no es lo mismo un soldador, no estoy descalificando al soldador, pero no es lo mismo la precisión del soldador al momento de hacer un corte en una lámina que la precisión de una máquina que pues está programada y está calibrada para eso. Entonces, es mucho mejor trabajar el procesamiento de elementos metálicos en taller que hacerlo en sitio. Eso a nivel profesional. Siguiente. Y también tenemos un metal deck de 3 pulgadas, ¿cierto? Otro tipo de geometría de la lámina. Tiene mayor espesor mayor altura de la lámina. Entonces, como trabajamos con el mismo rollo, el ancho útil se disminuye un poquito a 83 centímetros, 87 centímetros de ancho útil. Manejamos los mismos espesores y ahí tenemos el dato del peso de la lámina. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con este sistema? ¿Cierto? Primero vamos a hablar, ya hablamos de la lámina, ahora vamos a hablar del sistema para que tengan claro cuáles son las bondades, ¿cierto? Y posteriormente hablaremos ya de los detalles de instalación. Los beneficios son mayor resistencia a la corrosión. La lámina de Metal Deck está galvanizada, está protegida ante esos embates del medio ambiente. Mayor durabilidad en el tiempo. Claro, tiene una protección adecuada, tiene un acero adecuado, pues va a durar mucho más. Mayor resistencia estructural. Estamos cambiando partes de concreto, ¿cierto? Ya no tenemos una losa maciza de concreto, sino que estamos utilizando acero estructural, en donde el acero es más resistente que el concreto, ¿cierto? Estamos ahorrando tiempos de construcción y equipos de construcción. Aquí empezamos ya a ver un tema más de ejecución, en donde con una buena configuración de láminas de Metal Deck podemos reducir ese apuntalamiento temporal al momento de fundir las losas. Funciona como formaleta en etapa constructiva, es decir, no tenemos que colocar una formaleta al Metal Deck por debajo.
podemos trabajar sin problemas sobre la lámina. Reducimos el peso de la placa hasta 25%. ¿Por qué? Porque si yo lo comparo con una placa de concreto maciza de 10 centímetros, pues yo este pedazo o esta zona me la estoy ahorrando, estoy reemplazando o eliminando este concreto y me sale la placa de contrapiso o de piso, perdón, me sale mucho más liviana. Y si yo tengo una placa más liviana, puedo tener unas vigas más pequeñas. Si tengo unas vigas más pequeñas, puedo tener unas columnas más pequeñas. Si tengo una columna más pequeña, puedo tener una cimentación más pequeña. Entonces, ahí desde la placa de piso, puedo obtener ahorros en todo el sistema estructural del proyecto. Reduce el desperdicio comparado con otros sistemas, pues como podemos hacer los elementos a la medida, ya no vamos a desperdiciar tanto material y el acero no propaga el fuego, ¿cierto? Él no se consume, sino que toma la fuente de calor y sube su temperatura, pero el acero no explota ni tiene un comportamiento, digamos, inadecuado contra el acero. Y si utilizamos metal deck, pero con grado 50, es decir, una lámina más resistente, vamos a encontrar, pues bueno, mayor resistencia estructural, mayor ahorro en la estructura de soporte, es decir, vamos a separar más nuestras vigas de soporte y vamos a reducir el uso de apuntalamientos. Entonces, esos son los beneficios más importantes al momento de trabajar con este tipo de sistemas. A nivel producto, bueno, eso es cuña para nosotros. Tenemos esta lámina que se llama Metal Deck Negro Inspiración, que es la misma lámina galvanizada, Metal Deck, pero que en el proceso de formación de la lámina se le aplica una resina acrílica que se llama Galva Plus, por acá. Y esa resina acrílica lo que hace es darle este color a la lámina. Es un color como mate, no es brillante, es un satinado, un parchado, se ve interesante y que pues ese recubrimiento Galva Plus, como en la lámina, le da una mayor protección al acero por el recubrimiento. ¿Cuál es la ventaja constructiva de este producto? Y es que como él ya tiene un recubrimiento adicional, pasa por favor, tiene un recubrimiento adicional que es un acrílico. Ese acrílico permite aplicar pintura directamente. Eso se ha convertido en una ventaja porque cuando nosotros vamos a pintar cualquier tipo de acero galvanizado, hay que aplicar 3 pasos. Primero, se hace un tratamiento abrasivo, es decir, se lija el acero para crear una rugosidad, ¿cierto? El galvanizado es prácticamente liso, tiene un coeficiente de fricción muy bajo. Entonces lo que se hace es, se lija el producto para generar rugosidad en la superficie, se aplica un wash primer, que es un adherente para el acabado final, y por último se aplica la pintura. Entonces ahí van 2 pasos adicionales que hay que utilizar. Y en este producto pues ya nos ahorraríamos la lijada, el wash primer, la aplicación de wash primer, y nos vamos directamente a la aplicación de la pintura. El primer caso de éxito que tuvimos con ese producto fue aquí en Barranquilla, bueno, Soledad más precisamente, Mi Plaza Los Robles, no sé si ustedes lo conocen, si lo han escuchado, es un centro comercial de Soledad que se encuentra en el barrio Los Robles, en donde hay 2 torres, 2 edificaciones de, creo que son 4 pisos, 3 o 4 pisos. Entonces, de un lado de la edificación está SmartFit, están unos restaurantes, ¿cierto? Que ustedes saben que el SmartFit, por ejemplo, maneja esa moda industrial de los arquitectos que es cielo raso, libre, todas las ducterías a la vista, y los restaurantes ahora tienen el cielo raso negro. Ya eso es una moda que están trabajando los arquitectos. Y del otro lado está un Dollar City, una Olímpica, y hay unas droguerías y unos consultorios. Entonces, por especificaciones, por temas de sanidad, los consultorios y las droguerías necesitan que el cielo raso o todo su envolvente, todas sus paredes sean blancas. ¿Qué hizo el constructor? Utilizó Metal Deck Negro Inspiración para todo el proyecto. En la parte donde estaba el SmartFit, donde estaban los locales comerciales, no lo pintó, lo dejó hacia la vista. Y en la parte del Dollar City y las droguerías, lo pintó de blanco.
Entonces él ahí tuvo un ahorro considerable en esa mano de obra y esos costos que genera hacer un pintado en galvanizado. Ya con este producto pintan directamente. Y así se ve, pues con este ambiente industrializado, estamos industrializados que tienen los arquitectos actualmente, donde juegan con las luces LED, las de colores, y logran pues tener unos aspectos, ambientes visuales muy interesantes. Para decidir cuáles son o cuál lámina debemos escoger, pues hay que tener en cuenta muchos componentes. Yo les comentaba la resistencia del acero, ¿cierto? Que eso es del material, y lo otro, pues el consumo del concreto. Cuando se empieza a modificar la geometría de una lámina como esta, pues se empieza a alterar la configuración estructural y la resistencia. Entonces esta lámina, la nuestra, tiene 94 centímetros de ancho útil, ¿cierto? Pero hay otras de 1 metro de ancho útil. ¿Y qué sucede? Que modifican esta geometría, le quitan un rigidizador para dar una sensación de mayor amplitud, pero lo que están haciendo es debilitando la lámina. Y además están quitando un sobresalto de la lámina que cuando vas a fundir necesitas llenarlo pero con concreto. Entonces al final de cuentas estás utilizando más concreto, alrededor del 4%. Ustedes dirán, no, 4% no es mucho. Pero si van a una edificación con metal deck, un edificio de 200 metros cuadrados por 5 pisos, ya se convierte en 4 metros cúbicos. 4 metros cúbicos, ¿cuánta plata no es? Ayer me dijeron que eran como 8 millones de pesos. Y en obra, pues eso puede ser un proyecto muy bajito. Pero si tenemos bastante área, pues ese diferencial es muy importante. Y por último, los diferenciales de la resistencia del acero. Hay otras láminas que no son grado 40, sino grados inferiores, y a medida que tenga menor resistencia, pues va perdiendo la capacidad y el sistema es menos eficiente. Aquí tenemos un par de fotos de proyectos de casos de la vida real, como uno dice, en donde nos hemos enfrentado a una lámina metal deck contra una lámina de baja especificación marca Acme. ¿Usted sabe cuál es la marca Acme? Por eso el coyote y el correcamino. ¿Qué le pasaba al coyote cada vez que iba a alcanzar el correcamino y usaba algo Acme? Le explotaba, no le funcionaba. Ya. Entonces, que este es un proyecto, bueno, yo pasé por la zona, está en Cartagena. Ya, vamos para allá. Este proyecto fue más allá de Santa Rosa del Sur, o Santa Rosa de Lima, creo que es ahí en la entrada a Cartagena. Se llama Villanueva, creo que es un corregimiento de ahí, de esa zona, en donde hicieron un edificio de 3 pisos. Entonces, me cuenta mi compañero de la parte comercial, que fue el que atendió el proyecto, y me dijo, no, nosotros empezamos con un distribuidor, el distribuidor les envió metal deck. Resulta que por el tema de la correndilla de la obra, se les acabó el metal deck, lo fue a cotizar en el ¿cómo es que? Donde nuestro distribuidor, y le dijo, no, eso está muy caro, yo me voy, lo compró a otro lado, y compró otra marca, compró la marca Acre. Entonces, ¿qué sucede? Si yo les muestro esas dos fotos, Juan Pablo, no sé si puedes hacer zoom un poquito sobre la presentación del lado derecho, yo voy a ver dos láminas diferentes ahí. ¿Cómo identifico las láminas de esta lámina colaborante de Metal Deck? La identifico fácil por los resaltes. O sea, los resaltes que se adhieren al concreto, cada marca tiene una figurita diferente. Listo. La de Acesco son unos rectángulos intercalados, rectángulos horizontales intercalados. El resto de marcas pues hace una estrellita, hace un triángulo, 2 rayas, 3 rayas, lo que quieran. Entonces en la parte de arriba mostramos dos fotos de la lámina de Acesco pues en perfecto estado, y cuando vemos que trabajaron con otro tipo de material, que pues bueno, conocemos que es otra marca por sus resaltes, vemos que la lámina de este lado, de la primera foto de la izquierda, está como, bueno, digo, como picada, es decir, que ahí aplicaron una fuerza y la lámina se deformó, se maltrató, y del lado derecho, pues vemos como un abultamiento, un abollamiento, que muy seguramente fue que esa lámina no estaba diseñada para eso,
o que hicieron una sobrecarga de concreto durante la fundida y la lámina se deformó y ahí se quedó. Entonces, importante siempre poder garantizar y poder saber cuál es el material que están utilizando y si ese material que van a utilizar es el adecuado y correcto para cada uno de los proyectos. Y en la siguiente imagen, también en el mismo edificio, hay otro ejemplo de esto, que es un poquito como más visible. Miren ese mismo pasillo. Yo creo que ese pasillo no tiene como 2 metros, ¿cierto? Del lado izquierdo, conocen la lámina por los resaltes, y del lado derecho está otra vez la marca ACME, e incluso aquí falló un tema constructivo, no apuntalaron, no fijaron bien la lámina, y cuando se vino el concreto, cuando estaban fundiendo, se desprendió y por ahí empezó a haber fuga de material. Entonces ya cuando tenemos una lámina así deformada, pues prácticamente no hay nada que hacer, hay que tumbar el piso completo. Entonces hay que ser responsable con lo que estamos construyendo y utilizar los mejores materiales y las mejores. Listo. Ahora sí, luego de caracterizar y dar especificaciones sobre el producto y sobre el sistema, ahora sí vamos a hablar ya en detalle de los aspectos constructivos. Y es que este sistema se puede aplicar tanto para estructuras de concreto como para estructuras metálicas. Para las estructuras de concreto, ¿cómo se hace? Lo que se aplica es que se va a fundir, ¿cierto? Se funde la losa con la viga, esa es la recomendación. Voy a aprovechar acá para dar unos catálogos. Se funde la losa, la viga con la losa, la lámina llega hasta el recubrimiento de la viga y lo que sucede es que queda dentro, queda antes del recubrimiento y se funde la losa. Pasa, por favor. Ahí están 3 para que pasen los compañeros. Listo. Y siempre, como les comentaba, la recomendación es que sea una fundida monolítica. Se funda viga y los miren cómo hay en ese detalle, la lámina monta sobre la formaleta de la viga para poder conformar una superficie completamente continua. La fundida de este material o de este sistema se hace exactamente igual a como se hace la fundida de una losa de concreto tradicional, teniendo todas las precauciones, manejando todos los sistemas de seguridad, el método constructivo, que no apilar material, eh, hacer uso de vibrador, hacer uso del curado en concreto, en fin, o sea, como nosotros tradicionalmente hemos trabajado las losas de concreto. Y ya cuando vamos a la parte de utilizar el sistema con vigas metálicas, aquí lo más importante es utilizar unos elementos llamados conectores de cortante que garantizan la transferencia de esfuerzos entre la losa de concreto y la estructura. Si nosotros no utilizamos conectores de cortante al momento de trabajar con elementos metálicos, lo que estamos haciendo es colocar una losa encima de una viga, que al momento de tener esa losa o esa estructura algún movimiento lateral, la losa puede moverse y salirse de la viga. Entonces, es muy importante trabajar este sistema de la mejor manera. Esos conectores de cortante generalmente son unos tornillos tipo espigo, se llaman studs, y son unos perros grandes de 3/4 de diámetro. Creo que no tengo de estos aquí en mi muestrario. No lo tengo aquí, pero son esos que se ven en la imagen. Miren cómo los colocan cada 30 centímetros y lo que hace es servir de apoyo para el metal deck, ubicación del metal deck y transferencia de fuerzas entre losa y estructura. ¿Listo? Así es como se instala este sistema. Ya después de instalado el sistema, se hace la malla retrosoldada, así es, y por último, la fundida y el vaciado del concreto. Esto es una propuesta que tenemos
¿cierto? Dentro de esas características o sistemas compuestos que manejamos en ASECO pues, y también en la construcción con elementos metálicos, es trabajar una losa de metal deck con viguetas de lámina delgada. ¿Qué nos permite tener eso? Pues tener unos ahorros en el peso de la estructura. Todos conocemos que una viga de concreto es mucho más pesada que una viga metálica. Entonces, si le damos un ahorro extra al peso de la estructura mediante el cambio del material o implementando el material acero, vamos a conseguir de que nuevamente nuestras vigas sean más delgadas, nuestras columnas sean más delgadas y la cimentación sea mucho menor. Bueno, digamos que no hay distanciamiento mínimo, pero sí distanciamiento máximo. ¿Por qué? Porque si hablamos del sistema, o sea, de la lámina con el concreto, nosotros esa lámina la podemos apoyar, la debemos apoyar máximo a 2 metros de distancia. ¿Cierto? Cada 2 metros de la lámina máximo debo colocar una vigueta o una viga de apoyo. Ya las columnas pues sí dependen de todo el sistema estructural, porque yo, o sea, yo puedo colocar, este espacio puede tener que 9 metros, por ahí. Yo puedo tener, ¿cierto? Una luz de 9 metros, separación entre columnas, las vigas alrededor de las columnas, pero yo en ese espacio de 9 metros, cada máximo 2 metros, coloco una viga y pues paso el sistema me soporta. Ya, el apoyo al sistema debe ser máximo cada 2 metros. Y eso más o menos está, pues digamos que para la configuración mínima del sistema, que es lámina de 0.75 milímetros de espesor, 10 centímetros de losa de concreto, malla electrosoldada de 4 milímetros cada 15 centímetros, la resistencia del sistema está dando más o menos 1.1 toneladas por metro cuadrado. Entonces, ese es un valor que ustedes se pueden llevar para saber cuál es la capacidad de carga de un sistema de entrepiso con metal. Entonces, como les comentaba, en este sistema lo que se ve es un esquema en donde trabaja una lámina colaborante, es decir, lámina metálica con losa de concreto y una vigueta de apoyo metálica, ¿cierto? Que puede ser apoyo incluso o puede ser apoyada tanto en estructura de concreto como en estructura metálica. Las viguetas que nosotros recomendamos son tuberías estructurales con espesores muy delgados, entonces eso hace que la viga sea liviana y pues tengamos ahorros en el peso de la estructura. Las vigas que manejamos nosotros son vigas estructurales, grado 50, STMA 500, 50.000 PSI, y los conectores que nosotros tenemos pueden ser tipo channel o conectores también de espigo como tipo stud. Por favor. Aquí están las referencias, los canales, eso lo pueden ver, digamos, un poco más detallado en los catálogos, pero que sepan de que existen esos elementos dependiendo la altura de la lámina. ¿Y por qué la importancia del conector de cortante? Permite transferir las cargas de la losa en la estructura. Estos elementos son los que hacen esa transferencia de carga. Pásalos, por favor. Pasa un momentico ahí. Miren cómo se sueldan, no se soldan, siempre me equivoco, pero digo las dos. Y si no, pues utilizan unos tipos ángulos o tipos channel para asegurar esa transferencia de fuerza. La sección compuesta es lo que les comentaba ahora, que es el tema de trabajar lámina colaborante con vigas metálicas. Entonces tenemos una reducción del peso de la estructura, reducción en la cimentación, reducción en deflexiones de los elementos metálicos, ¿cierto? Un elemento metálico bien especificado, pues tiene una menor deflexión que los elementos de concreto y pues tiene mayor resistencia y se pueden trabajar luces entre apoyo mucho más largas. Esas son las ventajas de los elementos metálicos. Ya en aspectos constructivos, en cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a implementar el sistema, ¿cierto? Hablamos sobre un tema de voladizos. Todos tenemos claro que es un voladizo.
Es un elemento que sobresale o que tiene un apoyo de un lado y del otro lado está libre. Entonces, ¿qué ocurre con la lámina de metal deck? Ustedes vieron que el sistema, ¿cierto? El sistema siempre se encuentra la lámina por debajo, el concreto y la malla. En el voladizo, ¿en dónde se encuentran los esfuerzos o los efectos del momento predominante? ¿En qué parte de la losa? No, en los voladizos. En la, sí, pero en la parte superior o en la parte inferior. En la parte superior. Si yo tengo una lámina que está, un elemento que está simplemente apoyado y le coloco una carga en el centro, él se deforma como una U, ¿cierto? Y en la parte inferior es donde se encuentra la concentración de esfuerzos. Pero en el voladizo, cuando yo tengo esta lámina que está apoyada en un sitio, perdón, en un extremo, y le coloco una carga en el extremo libre, yo voy a tener de que la deformación se presenta en la parte superior. Y en el sistema, ¿en dónde está la lámina? ¿Arriba o abajo? Abajo, ¿cierto? Arriba no tenemos refuerzo. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tenemos voladizos? Colocar una serie de refuerzo adicional, ya sea doble parrilla, ¿cierto? O en algunos casos, pues dependiendo de lo que diga el ingeniero calculista, lo que se hace, se coloca es barras número 3 o número 4 distanciadas cada 20, cada 30. Ujú. Ajá. Ujú. 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 Bueno, ahí en tema del diseño nos tenemos que ir al F47, ¿cierto? Que es donde te especifica el trabajo de la sección compuesta. Ahí ya están todos los parámetros especificados, el paso a paso, de cuánto te resiste una lámina, ¿cierto? Dependiendo el cuánto te resiste el sistema, dependiendo el grado estructural de la lámina, el espesor de la lámina y el espesor de la placa de compresión. Ahí tú lo encuentras. Ahora, digamos que hay programas ayuda, por ejemplo, ASECO tiene un programa que se llama Archimedes, está en línea, y tú lo que haces es diseñar la placa como tal. Aquí haciéndole un recordero, y bueno, yo estuve 5 años en el tema de diseño estructural, las placas o las losas de entrepiso puede considerarse dentro del diseño que no aportan resistencia estructural, simplemente transmiten cargas. Ya, puede hacerse esa consideración. Entonces, yo lo que necesito, digamos que dentro del tema del metal deck es especificar de forma correcta mi espesor y mi altura de concreto para resistir las cargas que le voy a aplicar a la losa. ¿Respondí tu pregunta? Sí. Ok. Ya luego, pues esas cargas del el consumo del concreto, ¿cierto? Si tú miras el consumo del concreto en la zona de metal deck, tú ahí te vas a dar cuenta cuánto es el espesor equivalente de la placa, que es más o menos como 200 kilos, 180 kilos por ahí para el primer espesor. Entonces tú esos 180, 200 kilos los colocas como una carga adicional al momento de hacer el diseño de la edificación o de las vías y las cosas. Eso es lo que uno hace. En la dirección, al momento de instalar el Metal Deck, la recomendación siempre es comenzar por el lado más fácil, es decir, donde yo tenga una zona abierta, donde esté la zona eh, rectangular, uniforme, una geometría muy fácil de instalar para poder, después de fundir, tener una plataforma de trabajo segura al momento de yo instalar los lados irregulares. Sería muy difícil o muy complicado tratar o conformar la parte irregular primero, ¿cierto? Porque necesito de pronto maniobrar el material, necesito de pronto hacer un corte, necesito de pronto mover algún tipo de elementos y pues si estoy del lado irregular y no tengo la plataforma de trabajo conformada, puedo incurrir en accidentes o algunos problemas. La instalación del metal deck o la fundida.
No, la fundida es la misma del concreto, porque aquí digamos que el limitante en tiempo del sistema es el concreto. Tú el concreto lo echas, ¿cierto? Y tú tienes que esperar más o menos 7 días para saber si el concreto que colocaste alcanzó su resistencia y si va a alcanzar la resistencia a los 28 días. No, la instalación, tú tienes la lámina, la montas, haces las fijaciones y listo. Eso, pues digamos, no, tú no te demoras. La demora del sistema es el concreto y pues el concreto creo que nos afecta en casi todos los sistemas estructurales porque lo utilizamos como elemento estructural para resistencia de carga. Entonces ya saben, empezamos desde la parte regular hacia la parte irregular de la estructura. El traslapo, bueno, aquí tengo dos laminitas. El traslapo, ¿cierto? Se hace, como uno dice, el gancho hembra va sobre el lado macho en una pestaña mucho más corta, el lado hembra, que se monta sobre el traslapo largo. Y lo que se hace es, cuando tiene las dos láminas ya, digamos que instaladas, se utilizan diferentes mecanismos para hacer las fijaciones. Los mecanismos, por favor, siguiente diapositiva. Los mecanismos son prácticamente tres. El primero, un tornillo autoperforante. No sé si conocen los tornillos autoperforantes. Igual si no los conocen, yo aquí tengo las muestras. Este tornillito metálico que se instala con un atornillador eléctrico, ¿cierto? Con eso yo puedo unir dos láminas de metal de, pensaba que era más grande, es un tornillito así pequeñito. Se puede utilizar con remaches pop. Si yo no conozco los remaches pop personalmente, de pronto ustedes tampoco, pero los remaches pop, no sé si lo han visto en los aviones. Son unos tornillos que cuando tú los instalas, la cabeza queda en la parte, digamos que externa, los aplastas y quedan como si fuera un círculo, que son los tornillos de los aviones. Sí, los tienen claros. O sea, todos los aviones, la parte metálica, el caparazón del avión son con tornillos pop, con remaches pop. O si no, con puntos de soldadura de una especificación particular que se llama soldadura E6013. ¿Por qué esa soldadura particular? Porque el material aportante de la soldadura no daña ni el galvanizado, ni funde ni derrite la lámina. E60 12+1 por si acaso. Listo. ¿Cada cuánto se debe colocar fijaciones en los traslapos del metal deck? Cada metro. Fácil. Entonces, si yo tengo una lámina o tengo dos láminas de 4 metros, ¿cierto? Yo debo colocar más o menos 5 fijaciones. En el inicio, al primer metro otra, al segundo metro otra fijación, al tercer metro otra fijación y al cuarto metro otra fijación. Y ahí aseguro que el sistema pues, no vaya a fallar por los traslapos y no vaya a tener ninguna pérdida de material. Cortes. Aquí el compañero me estaba preguntando por los cortes del metal deck. Nosotros en nuestra planta la hacemos con prensa, pues porque es la máquina industrial con la que se hace, pero en obras es muy difícil conseguir eso. ¿Qué sucede? Ahí hay un detalle con la sierra. Lo ideal es trabajar con una prensa mecánica, ¿cierto? Como la que está en la primera foto. Pero en la vida del ejercicio profesional, esa prensa es muy difícil de conseguir y, y pues generalmente nunca se tiene en obra. Entonces, digamos que pasamos a otra opción, ¿cierto? Del, de corte, como son las tijeras de corte metálico. Son tijeras especiales para cortar metal. ¿Qué sucede con esas tijeras? ¿O qué sucede con el metal deck? ¿Cómo? Exacto, no va a ser difícil cortarlo por la geometría del metal deck. Imagínense ustedes con una tijera tratando de cortar esta geometría. Complicadísimo. Entonces, eh,
En obras la solución más, digamos que más rápida, más efectiva, es la pulidora, ¿cierto? Esa máquina que se utiliza, esa herramienta, el tornillo perforante, para que lo conozcan, esa herramienta de la construcción que permite cortar cualquier tipo de material. ¿Cuáles son las dos recomendaciones cuando se utiliza pulidora? La primera es que sea corte de disco metálico. Hay diferentes tipos de disco de corte. Hay disco de corte para pavimento, disco de corte metálico, disco de corte de madera. Digamos, cada material tiene unos discos de corte muy particulares. Entonces, el disco de corte metálico, es decir, que sea el adecuado para el material, porque yo vi una vez un señor, no sé si ustedes han visto el corte de disco de concreto, que es como una punta diamante que tiene unos huecos alrededor de pues en la circunferencia del disco, y que el señor cuando fue a hacer el corte, la lámina se le enredó todo y la rompió. ¿Por qué? Porque no era el disco adecuado. Y segundo, que cuando se haga ese corte, se tenga la precaución de limpiar el residuo que queda. Ese residuo se llama limalla o se llama viruta, y se genera al cortar el acero, y como eso se corta, no está galvanizado. Si nosotros dejamos la viruta dentro, dentro de la lámina y fundimos con concreto, vamos a obtener un posible foco de oxidación dentro de la lámina y vamos a cortar y dañar la vida útil del material. Está prohibido el oxicorte, eso sí, el soplete, eso está prohibido porque eso sí daña lámina, galvanizado, se lleva todo, debilita el material, en fin. Entonces, esa es la recomendación en cuanto a cortes de metal deck. Es la recomendación, exacto. Yo corto el material y ese borde me queda expuesto. Lo que se aplica o lo que se usa son unos sprays que se llaman ricos en zinc o zinc líquido, que se aplica en spray y él recubre ese acero expuesto. ¿Ya? Se utiliza para lámina de metal deck, para las cubiertas metálicas cuando se cortan también es recomendable porque son bordes que quedan sin protección y que al momento de entrar en contacto con el oxígeno, por ahí arranca el proceso de oxidación. Los apuntalamientos, aquí hay un compañero que me había hablado de apuntalamiento, ¿cierto? Y es que el apuntalamiento depende mucho de la condición de la fundida. Generalmente, las losas de metal deck no se apuntalan, lo que se apuntala es la viga, porque la viga es la que resiste la carga mientras el concreto termina de fraguar y se convierte, pasa de ser una masa, un fluido, a ser parte de los elementos que resisten la carga estructural. Entonces, cuando se requieran apuntalamientos, se deben dejar entre 7, 8, 10 días para que el concreto alcance el 75% de su resistencia, y ahí se quita el apuntalamiento y se trabaja pues normalmente en la parte inferior de la losa. Cuando no tenemos apuntalamientos, miren este proyecto, por ejemplo, este es en Bogotá. El sistema, o sea, se hizo una concepción de diseño, se tuvo la concepción del diseño para sacar el mayor provecho al sistema. Entonces, ¿qué sucedió? Por acá abajo, ¿cierto? Nosotros lo que vemos son puras láminas de metal deck con unas vigas, vemos a unos andamios, unas personas que están como armando el segundo piso, la estructura del segundo piso, ¿cierto? Pero si yo me voy a la siguiente imagen, que se ve por debajo de la lámina, lo que sucedió o lo que sucede es que se trabajó de tal manera que al momento de instalar y fundir el metal deck no se necesitó ningún tipo de apuntalamiento. Entonces, ¿cuál fue la ventaja? De que en la parte inferior se podía trabajar sin ningún problema. Ya había gente trasladando material, haciendo cortes de otras cosas, manipulando elementos constructivos, y eso nos da un ahorro en tiempo que pues eso cuesta. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, o al momento de sacar las cuentas del presupuesto de un proyecto, pues no lo vemos. Y eso sí es demasiado importante en el estado financiero y en los gastos administrativos que tiene el proyecto. Tapas de metal deck son un elemento constructivo importante
Esta lámina, yo la pasé de este lado, no, no, para que la vean. Voy a quitarle las tapitas. Esta es la tapita de metal deck, ¿cierto? Se coloca aquí a presión, es decir, se coloca manualmente. Ya está. Ahora no me sale. Se coloca ahí la tapa. Y la función principal de la tapa es evitar que al momento de la fundida el concreto se salga por las crestas de la lámina. Entonces, cada lámina de metal deck tiene 6 tapas. Digamos que estéticamente incluso se ven muy bonitas porque ustedes saben que nosotros los colombianos somos recursivos, ¿cierto? Y hacemos cosas como las de la siguiente imagen, que es, en vez de utilizar las tapas metálicas que son el accesorio adecuado, idóneo para el metal deck, lo que hacen es colocar bolsas plásticas, tapan con bolsa plástica, miren cómo se ve después de la fundida la bolsa, no la puede sacar, a veces colocan icopor, se ve el icopor ahí, colocan un bloquecito y le echan concreto, un mortero, perdón, se nota que hay un concreto, de este lado le colocaron una bolsa de esas de la misma bolsa de cemento, la envuelven y la ponen como una bola ahí, incluso se puede salir, entonces no utilizan los elementos adecuados para complementar el sistema y eso puede tener algunas fallas, puede tener algunos problemas al momento de la construcción. Esto es importante, hace parte del sistema constructivo, que son las instalaciones eléctricas y sanitarias. Además del componente estructural, hay otros componentes que hacen parte de las edificaciones y que, por ejemplo, nosotros vamos a prever o vamos a tener que visualizar el momento en el que interactúa la parte estructural con la parte eléctrica y con la parte hidrosanitaria. ¿Qué se hace en estos casos? La recomendación que nosotros damos desde ASESCO es que todos esos pasantes que se van a instalar previo a la fundida del concreto, recomendamos que queden en el valle, perdón. ¿Por qué en el valle? Porque es el sitio de apoyo de la lámina y es la zona que menos rigidez presenta. En cambio, la cresta es la que me aporta la resistencia del sistema. Y si yo hago un hueco o hago una perforación en la cresta, pues estoy debilitando el sistema. Las perforaciones máximas que nosotros recomendamos son 20 centímetros de diámetro, sin ningún tipo, digamos, que de refuerzo adicional. Y si hacemos más de 20 centímetros, tenemos que colocar un refuerzo alrededor de esa perforación. Y la recomendación es esa. Si ustedes se enfrentan a la vida real, es muy difícil cumplirla porque es muy difícil de que una tubería caiga exactamente dentro del valle, pero si ustedes pueden hacer algo, por ejemplo, alargar una yegua, alargar una tubería para poder cumplir con esto, es mucho mejor porque estás haciendo algo en beneficio del sistema, no le estás quitando tanta resistencia al piso, a la lámina y al piso. Cuando se utilice refuerzo negativo, es decir, cuando el diseñador estructural indique que se debe colocar un acero adicional a la malla electrosoldada, ese acero debe estar por encima de la malla electrosoldada. ¿Por qué? Porque ese acero va a estar en la parte superior, perdón, que es donde se presentan los momentos negativos máximos. Entonces, debe ubicarse en la zona donde hace mayor efecto o donde resiste las cargas que tienen de diseño. Finalmente, o bueno, ya dentro de los últimos pasos, la instalación de testeros. Esta diapositiva la hizo una compañera de Bogotá, porque aquí no se dice testero, sino guardera o formaleta exterior. No le he cambiado, no sé por qué. Pero se trabaja igualmente que una losa de concreto tradicional. Yo coloco mi formaleta, ¿cierto? Para delimitar el ancho de la viga de concreto. En el momento que trabajemos con la estructura de concreto, se hace pues la ubicación, la colocación del hierro, se mira o se revisa la forma en donde se instala o cómo se instala la lámina de metal deck y posteriormente se hace la fundida del sistema. Las fundidas de losa nuevamente, como les dije, tradicionales, o sea, no tienen ninguna diferencia
con respecto a a un sistema de, por ejemplo, de losa aligerada o de losa maciza, funciona exactamente igual. Ven a los mismos muchachos haciendo las mismas labores, las mismas tareas, el mismo proveedor de concreto, todo. O sea, es igual al momento de fundir el concreto. Y las últimas recomendaciones, como les comentaba, son las de usar tablones al momento de desplazar carretillas, ¿cierto? Ustedes ven la geometría del metal deck y tratar de desplazar o mover una carga a través de esa geometría es muy complicado. Entonces es mejor utilizar un tablón que me sirva tanto de plataforma de movimiento como también de elemento para distribución de carga. Entonces cuando voy a mover material, generalmente en la fundida, mover el concreto, utilizo una carretilla. Y tampoco acumular o dejar acumular concreto durante la fundida. Yo he estado en obras de construcción. Yo sé que cuando uno va a fundir una losa, son 8 o 9 mixers que están ahí detrás están allá abajo, esperando a tirar el concreto, cuál de los 3 o cuál de los 10 conductores sea más desesperado que el otro, y lo que hacen es tirar, evacuar el camión. Y si no tenemos la precaución de mover el material, de hacer una fundida uniforme, nosotros podemos tener prácticamente o fácilmente una concentración de concreto de 1 metro. Aquí es fácil, 1 metro es eso. ¿Cuánto pesa 1 metro de concreto? ¿Cuánto pesa por metro cuadrado 1 metro de alto de concreto? El peso específico, ¿cuánto es el peso específico? 2.400 kilogramos por metro cuadrado, o sea, 2.4 toneladas. Ninguna lámina, ninguna viga te va a soportar eso. Entonces, estás aplicando un mal procedimiento constructivo que va en contra de la funcionalidad del material. Entonces, esparcir el concreto. Lo mismo sucede cuando tenemos elementos eh, adicionales, elementos arquitectónicos, vamos a almacenarlos sobre las vigas principales del edificio, porque la losa tiene una capacidad de resistencia calculada, diseñada, y que cuando tenemos esta acumulación de materiales, claramente eh, la superamos y puede estar en contra de la funcionalidad de la estructura. Por último, eh, estos son unos consejos que nosotros damos tanto para el almacenamiento del material y la manipulación. Debemos tener en cuenta de que estos son elementos metálicos que vienen empacados por grandes cantidades que tienen pesos considerables. Entonces, de pronto un paquete de metal deck puede pesar 2, 3, 4 toneladas. ¿Cómo manipulamos ese material? Se hace a través de montacargas, o sí, unos montacargas pequeños hasta de 5 toneladas. Y lo otro, creo que por la última libreta del día, ¿cierto? Nosotros tenemos 3 consejos que entregamos al momento de almacenar el material. Primero, el material debe estar techado. Segundo, el material debe estar ventilado. Y tercero, el material debe estar inclinado. Alguien que me diga de los que no han ganado premios por qué el material debe estar techado, por qué ventilado y por qué inclinado. ¿Cómo? Vamos parte por parte. ¿Por qué debe estar techado? Así es, para que no le caigan los efectos del agua y del sol al material. ¿Por qué debe estar ventilado? Por ahí va. No, no es acumulación de polvo, sino acumulación de qué? Por la humedad, exacto. Estamos en un ambiente donde el 80% del aire que respiramos es vapor de agua. Entonces, si nosotros nos encerramos en este salón sin los aires acondicionados claramente, aquí el vapor de agua se empieza a condensar. Empezamos a sudar nosotros y empieza a sudar todo este tipo de elementos. Entonces, debe estar techado para protegerlo del medio ambiente, del agua, del sol, ventilado para no tener efectos o el fenómeno de la condensación,
¿E inclinado por qué? ¿Para qué? Exacto, por si al momento se acumula el agua o hay acumulación de agua, el agua por gravedad, no es así, no, esa no, porque esta es la, ¿cómo es que es la de batalla? Entonces ya saben, los materiales metálicos deben estar techados para protegerlos del agua y del sol, ventilados para evitar que sufran condensación y se pegue, haya precipitación de agua, e inclinados por si falla la ventilación y el techo, pues el agua escurra por gravedad y por inclinación. ¿Cómo? No, es que la tapa es al momento de la fundida. Cuando está el material ahí, pues está sin tapa, sin esta tapita. La recomendación, o sea, la forma de cumplir esos 3 pasos que yo les comenté es una carpa. La carpa cubre el material, permite flujo de aire y pues uno debe tener ¿cómo es que es la precaución de tener el material inclinado. En obra a veces se cuenta con carpa, a veces lo que se hace son las bolsas plásticas. ¿Qué ocurre con la bolsa plástica? De que puede atrapar la humedad y puede permitir condensación. Entonces la recomendación es, si uno ve que el día está soleado, quitar la bolsa para que el material tenga ventilación. Si el material, si el clima está así como estos días de Barranquilla, que están como nublados y uno no sabe si llueve o no llueve, se coloca la bolsa plástica por precaución para que no caiga, ¿cómo es que? Para que no caiga humedad, pero cuando vea que el clima mejora, quitarla para la ventilación. ¿Listo? Creo que eso es todo por hoy, muchachos. Gracias por sus preguntas, por su asistencia. Espero que haya sido de bastante provecho para ustedes, que hayan aprendido cositas